Pues miren, vamos a iniciar respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes pusieron en los reportes que estuvieron enviando. Estos 4 días leímos de Génesis 1 hasta Génesis 8 y de Mateo 1 hasta Mateo 4. Entonces algunos de ustedes pusieron ahí algunas preguntas y ahorita si van a surgir otras preguntas me comentan, ¿vale? Entonces vamos primero con las preguntas de Génesis 1 y 2. Voy a leer primero las preguntas de Génesis 1 y 2, pregunta y respuesta. Las fui recopilando algunas de ellas y pues bueno, espero dar como solución más o menos a todo lo que surgió, ¿no? Y de antemano les digo, miren hermanos, en la palabra de Dios no hay respuestas absolutas. Los que se dedican a estudiar la palabra de Dios saben que año con año salen nuevas investigaciones, nuevas cuestiones que hay que considerar. Entonces, un servidor tratará de responder en lo que Dios le ha dado para entender y poder estudiar, investigar, actualizarse, etcétera. Pero también, pues todas las preguntas están llenas de limitantes. Y si usted busca una de estas preguntas en internet, se va a encontrar un montón de respuestas diferentes y más, ¿no? Entonces, también quiero decirle que tiene usted derecho a creer lo que usted quiera creer y que nada de lo que yo responda debe de afectar su fe, porque su fe está en Dios y nada de lo que yo responda significa que yo no tengo fe, porque si no, no me dedicaría a esto, ¿sí? Lo que pasa es que a veces dentro del estudio de la palabra de Dios, pues vamos avanzando y a veces desechamos una vieja idea que teníamos y nos quedamos con una nueva. Y además, nada de estas preguntas afecta nuestra salvación. ¿Cómo somos salvos? Por fe. ¿Por fe en quién? ¿En la Virgen de Guadalupe? No, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y esto es gratuito. Entonces, a veces yo quiero que usted tenga en mente esto para que sepa que todo lo que digamos aquí no es así como ay, el pastor me está haciendo dudar de mi fe. A ver, no, yo no estoy diciendo ni que Cristo no murió ni resucitó, que Cristo no los limpia de sus pecados. Esa es su fe y ese es el núcleo de la palabra de Dios y ahí está usted sustentado. Si usted tambalea de ahí, aguas, ahí ese es su problema, no mío. Lo demás que sabemos de la palabra de Dios, con el tiempo hemos ido descubriendo cosas, nuevas ideas, nuevas investigaciones, nuevas situaciones y como seres humanos, como cristianos, a lo largo de los años hemos creído diferentes cosas y eso no afecta a nuestra fe. Eso no afecta a nuestra fe. Ahora, una última consideración antes de poder pasar a las preguntas y respuestas. Como cristianos metodistas en particular, tenemos 4 fuentes teológicas, es decir, que aprendemos de 4 lugares para poder responder nuestra fe. Que el número 1 es la Biblia y el número 2 es nuestra razón. Es decir, que nosotros como cristianos metodistas no estamos peleados con la razón, ni con las ciencias, ni con nada de eso. Somos personas razonables. No por tener una fe significa que somos ignorantes o que somos fanáticos. Sabemos que existen ciertas disciplinas en el ser humano que tienen su razón de ser, entonces utilizamos lo que Dios nos ha dado, la razón. Número 3, nos basamos en la tradición. La tradición es todo lo que la iglesia ha escrito a lo largo de 2000 años. Y la experiencia es lo que cada uno de nosotros ha vivido con Dios. Entonces, una vez hechas estas clarificaciones, quiero decirle las preguntas y respuestas que aquí demos. El cristiano metodista no debe de esperar decir nada más, ay, es que eso ¿dónde está en la Biblia? Porque nuestra fe no solamente se basa en la Biblia, nos basamos en la Biblia, en la razón, en la tradición y en la experiencia, ¿sí? A diferencia de otras denominaciones que son solamente bíblicos y nada más. Y entonces ahí vienen de repente algunas situaciones difíciles porque dicen, esto no está en la Biblia, ¿cómo lo respondo? Y empiezan a inventarle y a meterle sus propias ideas y entonces ahí viene un revoltijo. Por eso nosotros como cristianos metodistas tenemos una fe un poquito más completa en cuanto a dónde recurrimos para poder entender lo que Dios nos ha dado. ¿Bien? Ok, clarificado eso entonces, ya, agárrese bien de su lugar, póngase el cinturón de seguridad, porque ahí vamos. Pregunta número 1, ¿qué vio Dios en nosotros que nos dio poder y autoridad sobre todo lo que hizo y dominio sobre su creación? Respuesta, nada. El ser humano todavía no había hecho nada. ¿Por qué Dios decidió dar eso? Por puro amor, por pura confianza. Dios pone su imagen y semejanza en el ser humano. ¿Qué vio de especial en nosotros que no viera en los animales? Nada.
Yo hasta me veo con un chimpancé y soy similar, ¿no? En la cara. No tenemos nada de especial. El ser humano no había hecho nada de especial. Simplemente Dios decidió amarnos y poner en nosotros su imagen y semejanza. En Dios todo es gracia, todo es amor. Número 2. Dios sabía lo que iba a suceder. Estamos en Génesis 1 y 2, recuerde. ¿Por qué permitió que fueran así las cosas? ¿Dios sabía que lo que iba a suceder? Sí, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las posibilidades, pero aún así nos da libertad para que nosotros podamos decidir, porque el amor es libertad, el amor es dejar libre. Dios lo hizo a usted un ser individual, un ser independiente, un ser libre. Dios no nos hizo como robotitos decidiendo sobre cada uno de nosotros. A pesar de que Él sabía todas las posibilidades, decidió dejar en nuestras manos la decisión. Eso es bien importante. Dios sabe lo que puede pasar en su vida, sí, pero nosotros no creemos en la predestinación. Nosotros como metodistas no creemos en la predestinación, no creemos que Dios ya tenga un guión de cómo van a ser todas las cosas. Eso no cree un cristiano metodista. Un cristiano metodista cree en la libertad y en la gracia y en la participación de nosotros para con la obra de Dios. Dios hace las cosas y nos deja a nosotros participar y decidir. Entonces no se vale decir, es que esto ya estaba determinado por Dios. No, nosotros tenemos libertad. En la mañana veía un meme muy chistoso que estaba un hombre disparándole a otro, asesinándolo, ¿no? Y entonces después de que lo asesina voltea y dice, ay, ¿por qué Dios deja que pasen estas cosas? Pues no, nosotros tenemos el poder, la decisión. Dios nos ha dado libertad. Entonces Dios sabía lo que iba a pasar, sí, pero como nos ama, nos deja ser libres, no decide sobre nosotros. Número 3, ¿cómo es que Dios prefirió hacer a la mujer de la costilla del hombre y no del polvo de la tierra y soplar aliento de vida como con Adán? Mira, agárrese, aquí van tres respuestas. Hay 3 tipos de respuestas posibles para esto. Hay una que es la tradicional, que todos conocemos. Dios durmió a Adán, le sacó una costilla y entonces sí hizo a Eva. Y entonces hoy en día hay una interpretación muy romántica de esto que dice, la hizo de la costilla para que no estuviera a los pies del varón ni sobre la cabeza del varón, sino que fuera a la par, ¿verdad? Del mismo lugar. Es una interpretación muy bonita, muy romántica. Esa es una, ¿ok? Viene otra. La palabra que se utiliza aquí para costilla en hebreo es tselá, T-S-L-A, tselá. Y significa cualquier estructura que salga de nuestro tronco. Puede ser nuestros brazos, puede ser nuestras piernas, cualquier hueso que salga de la estructura del tronco. Algunos judíos pensaban que el ser humano al principio era una especie de ser compuesto que tenía, hagan de cuenta, 2 caras y en las partes femeninas y las partes masculinas. Y entonces lo que Dios hizo fue cortar el costado de este ser humano y separó al hombre de la mujer. Por eso es que se dice el hombre y la mujer son la media naranja, ¿verdad? Tienes que encontrar tu media naranja, o sea, tu mitad del que te complementa. Esa es una idea que tenían algunos rabinos judíos. Esa es la segunda interpretación. Ahí le va la tercera y con esta a lo mejor se asusta y le pido perdón de antemano, no quiero herir su fe. La palabra selá, aparte de estructura lateral, significa viga o tronco, viga o tronco. En el Antiguo Testamento esta palabra aparece 40 veces y en todas se traduce como viga o como tronco o como palo. En ninguna se traduce como costilla. Entonces eso llamó la atención de algunos traductores que dijeron, ¿por qué aquí le pusieron costilla si siempre significa viga o tronco o palo? ¿Por qué? Entonces lo que dicen estos maestros, estos antiguos rabinos judíos, es que, miren, todos los seres mamíferos, los insectívoros, los roedores, los primates, los carnívoros, en su pene tienen un hueso. Y ese hueso les sirve para poder realizar la penetración sin necesidad de erección. Todos los mamíferos, excepto el ser humano. El hombre no tiene un hueso en su pene, ¿verdad? Es un tejido cavernoso que se llena de sangre, no tiene un pene. Entonces lo que dicen estos maestros es, falta un hueso. Ese hueso, selá, que se traduce como viga o tronco, es el que Dios sacó para formar a Eva, porque dice que cerró en su lugar la carne. La palabra carne en hebreo es basar y significa, en hebreo
no hay una palabra para pene. Si usted lee la Biblia, siempre que se habla del pene del hombre, se dice su brazo, su pierna, su muslo, o su pie, o su carne, basar. Dios abrió basar, la carne, la parte del hombre, sacó ese hueso y volvió a cerrar la parte del hombre. Por eso al hombre le falta ese hueso a diferencia de los demás animales. Y la mujer fue tomada de ese huesito. ¿Por qué? ¿Eso hace inferior a la mujer? No, eso la hace aún más especial. ¿Por qué? Porque esa parte del hombre en la tradición judía se considera sagrada, porque para Dios la sexualidad no es sucia ni es mala. Lo que está diciendo aquí es que el hombre tiene un sentido de protección para con la mujer, porque fue tomada de su parte más sagrada, pero también más delicada. Entonces eso a la mujer no le hace inferior ni para ser pisoteada, ni el hombre está encima de la mujer, no, al contrario, el hombre, el varón, tiene un sentido de protección para con la mujer. Y hablando de temas genéticos o biológicos, el hombre en el pene, en la parte de abajo, tiene una especie de costura, tiene una rayita así, una especie de costura. Bueno, así es como los judíos explicaban que ocurrió esa costura. Dios quitó ahí, volvió a cerrar, quitó ese hueso y por eso pasa de esa manera. Son explicaciones que se dan a lo que significa este relato. Como les digo, ya les di 3 explicaciones. La tradicional, la de que Dios cortó al ser humano en hombre y mujer, y la del hueso del pene, el hueso que se llama hueso báculo o hueso peneano en los animales. Entonces, usted puede decidir, me gusta más esta, ay no, esa guácala, yo por qué voy a estar creyendo eso. Usted puede decidir, esto no afecta a su salvación. Sela, T de Tito, S-E-L-A. A ver, déjeme, se los anota si está diciendo el hermano. ¿Se alcanza a ver? Aquí, Sela. Y basar. Este es carne. Y esta es la que se tradujo como costilla, pero en realidad significa hueso o tronco o viga. Ajá, muy bien. Bueno, número 4. ¿Por qué algunos pastores hablan de que la Biblia no es un libro de hechos científicos? Aquí quiero empezar diciendo algo. Nosotros como cristianos metodistas, existen varias corrientes de pensamiento dentro del cristianismo. Hay unos cristianos que creen en la inerrancia de la Biblia. Esto quiere decir que la Biblia no tiene errores, no tiene ningún error. Nosotros como cristianos metodistas no creemos en la inerrancia de la Biblia. Creemos en la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Sabemos que la Biblia tiene errores de escritura, de traducción, de transmisión, etc. Ya dimos una escuela dominical sobre eso. Sabemos que la Biblia tiene errores. Pero sabemos que con todo y eso, con todos los errores humanos, la Biblia es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para encontrar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el camino hacia la vida eterna. Entonces, una vez puesto eso, nosotros como cristianos metodistas nos apoyamos en las ciencias bíblicas. ¿Qué son las ciencias bíblicas? Las ciencias bíblicas son disciplinas por la cual usted puede tener una Biblia en español. Porque la Biblia no fue escrita en español, ¿verdad? La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces, si usted me quiere decir, es que yo quiero leer la palabra de Dios tal cual es, perfecto, mi hermano, tome esta Torá en hebreo y tome este Nuevo Testamento en griego y me lo lee. Pero es que no sé, entonces ve que necesitamos ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas parten de la traducción, la lingüística, la filología, la semiótica, la semántica, la arqueología, la antropología, la historia. Son necesarias varias disciplinas y varios equipos de expertos para poder traducir esto. ¿Por qué? Porque primero necesitamos arqueólogos que hicieran excavaciones para poder desenterrar los escritos, porque los escritos bíblicos no están así como aquí, ordenaditos. Los fueron juntando, hagan de cuenta, como pedazos de rompecabezas, de a cachitos. Los fueron encontrando. Entonces los arqueólogos fueron buscando esos pedazos. Los historiadores, una vez que se tiene ahí, fueron explicando a dónde correspondía cada época. Los traductores se basan en varias disciplinas de los idiomas para decir, esta palabra significa esto y esta otra significa esto y aquello. Y tienen que estudiar todo el mundo de la antigüedad, costumbres, tradiciones, cultura, historia, para saber qué es lo que significa una palabra.
Un ejemplo, aquí en México decimos muchas palabras que si usted va, por ejemplo, a Chiapas o va al norte del país, dicen otras palabras que nosotros no entendemos fácilmente, a pesar de que vivimos en la misma época y en el mismo país. Lo mismo sucedió con esto. Hay que investigar qué es lo que significa cada palabra. Entonces, para que usted pueda tener esto en sus manos, hay un equipo de científicos y eruditos que logran hacer posible esto. Y luego vienen los flojos que ya nada más lo interpretamos como un servidor, ¿no? De todas maneras, tenemos que estudiar 4, 8 años para poder interpretar las escrituras. Entonces, la Biblia es maravillosa porque lo mismo un niño la abre y la entiende, que para poder estudiarla se necesitan años y años de entendimiento. Bueno, una vez dicho eso, estos expertos nos hacen ver que la Biblia no es un libro científico. Es un libro que tiene diferentes géneros literarios. Dentro de la Biblia encontramos, por ejemplo, en los Salmos poesía, encontramos en los Reyes crónica histórica, encontramos evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Van de distintos géneros literarios. Pero miren, vamos a ver algo para que ustedes puedan ver por qué la Biblia se tiene que estudiar y no así y no de manera literal. No podemos estudiar la Biblia de manera literal. ¿Por qué? Porque ocurren estas cosas. Abran su Biblia en Génesis 1, por favor. Génesis 1. Estamos en capítulo 1 y vamos a leer tantito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Cómo determinamos nosotros como seres humanos un día y noche? ¿Quién me dice? ¿Cómo determinamos el día y la noche como seres humanos? ¿Por la luz? ¿Por la luz y la oscuridad? ¿Seguros? Hay dos cosas grandotas en el cielo que dicen que si es de día o si es de noche. El sol y la luna. Están determinados por el movimiento de rotación de la tierra. ¿Sí? Antes los antiguos creían que el sol salía y que se metía, y que la luna salía y se metía. Ahora sabemos que la tierra gira en su propio eje y nos da la ilusión de que el sol sale o de que la luna sale. Aquí dice que fue la mañana y la tarde de un día, pero ¿qué creen? Todavía no hay ni sol ni luna. Vamos a seguir leyendo. Dice hacia más adelante, me salto hasta, seguimos leyendo ahí mismo. Y versículo 5, y llamó Dios a la luz día, al 6, perdón. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que dé su semilla que esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Cuáles son? Sol y la luna. Y la lumbrera mayor para que señoreas en el día, y la lumbrera menor para que señoreas en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día. ¿Cómo había días si no había sol y luna? Traían su reloj, dice el hermano Alejandro. Es hasta el cuarto día que se crea el sol y la luna. ¿Ok? Son cosas que a veces no reparamos cuando damos la primera lectura, ¿verdad? Pero miren, sigue diciendo más adelante, en el versículo 20,
Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. En el día quinto, ¿qué crea Dios? Los animales. Y después de los animales vienen los seres humanos. Pero pásese por favor al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba en el campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué creó aquí Dios primero? Al hombre. Y dice más adelante: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también árbol de la vida en medio del huerto y árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercero es Hidekel, este es el que va del oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Por fin, ¿qué fue primero? ¿Los animales o el ser humano? Eso en Génesis 1. Y en Génesis 2, primero es el ser humano y después los animales. ¿Cuál es el correcto? Son 2 relatos de la creación, son 2 diferentes. En Génesis 1 Dios crea todo por medio de su palabra, y en Génesis 2 Dios todo lo forma con sus manos del polvo de la tierra. ¿Se fijaron? Cuando creemos de manera literal en la Biblia, ocurren este tipo de contradicciones. Y dice uno: caray, ¿cuál es el verdadero? ¿El 1 o el 2? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dios nos está engañando? No, es que estos relatos no son literales, no son hechos científicos. Tratan de darnos a entender una verdad más allá de lo científico. Nos dicen que Dios creó todas las cosas, que Dios puso un orden a todas las cosas, que Dios todo lo hizo especial, y que Dios nos ha dado una misión dentro de este planeta. Sobre detalles y cosas, no es el propósito del libro de Génesis ponernos a debatir con los científicos. Aquí dice que Dios creó las cosas, no que fue evolución, no que pasaron las cosas como tú dices, científico loco y ateo. No, este es un libro de fe, y como tal creemos en él. Podemos tener una postura científica y decir las cosas ocurrieron de acuerdo como dice la ciencia, pero yo tengo fe que detrás de todo eso está Dios. El cristiano no tiene por qué ser una persona irracional, falta de razón. El cristiano reconoce los avances de la ciencia. Los seres antiguos, los cristianos antiguos, no sabían ni siquiera que la tierra gira alrededor del sol. Ellos pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra. Ellos pensaban que la tierra era estática y todas las cosas giraban alrededor de nosotros. Ahora sabemos que eso no es así gracias a los avances de la ciencia. ¿La ciencia ataca nuestra fe? No, la ciencia no ataca nuestra fe, porque nuestra fe no se fundamenta en eso. Nuestra fe está en que Dios lo ha creado todo. Y este libro nos sirve para poder dar enseñanzas profundas a nuestra espiritualidad. Enseñanzas profundas a nuestra espiritualidad. No lea usted la Biblia de manera literal. Busque el significado detrás de estas cosas. Entonces, esta es por qué algunos pastores hablan de que la Biblia no es un libro de hechos científicos,
por estos detalles, porque si lo leemos de manera literal hay contradicciones de esta manera que son insostenibles. Y aquí alguien podría decir, bueno, es que, y empiezan a inventar su teoría. Bueno, hermano, ¿vamos a creer en sus ocurrencias o vamos a hacerle caso a las disciplinas que son las ciencias bíblicas que nos ayudan a entender y a estudiar y a tener este libro como lo tenemos el día de hoy? Bueno, ¿qué fruto era el árbol de la vida o de la ciencia? Número 5. Este es muy interesante. Como tal no sabemos cuál era el fruto, no tenemos idea cuál era el fruto. Pero noten que para el árbol de la vida, Dios no les hace restricción. Dios les hace solo restricción para que se acerquen al árbol del conocimiento, del bien y del mal, no de la vida. Pero el ser humano nunca se acerca a comer del árbol de la vida. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, vamos a buscar algunos pasajes. Ayúdenme, por favor. Proverbios 3, versículos 13 y 18. Proverbios 3, versículos 13 y 18. Según Proverbios, ¿cuál es el árbol de la vida? La sabiduría. Sigan ahí en Proverbios, Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. ¿Cuál es el fruto del árbol de la vida? El fruto del justo. La justicia es el fruto del árbol de la vida. Es el fruto del árbol de la vida. Ahí hay una respuesta bíblica. La justicia es el fruto del árbol de la vida. Luego, Proverbios 13:12. Proverbios 13:12. ¿Qué otra cosa es el árbol de la vida? El deseo cumplido. Proverbios 15:4. Proverbios 15:4. Ajá. ¿Qué más es el árbol de la vida? La lengua apacible. Entonces ahora pueden entender por qué el ser humano no tomó de ese fruto. No tomó sabiduría, no tomó justicia, no tomó los deseos cumplidos, la lengua pacífica. ¿Sí? Eso es el árbol de la vida según Proverbios. Entonces no sabemos como tal qué fruta era. Lo que podemos entender es que son todas estas cosas buenas que provienen de parte de Dios, Muy bien. Número 6. ¿Cómo se le ocurrió a Adán el nombre de ornitorrinco? Esa está muy buena, está muy chistosa. Precisamente aquí vemos cómo es que Adán puso nombre a todos los animales. Esto es simbólico, quiere decir que el ser humano ha puesto nombre a los animales, pero evidentemente en el Edén no había animales de las zonas glaciares o polares, ¿verdad? Era un jardín de otras características, no había hielo, no había osos polares, no había pingüinos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Adán no le puso nombre a todo. Hasta el día de hoy seguimos descubriendo animales, especies nuevas. Entonces la Biblia está mintiendo, ¿no? No, porque ya le dije que esto no es literal. Hay una enseñanza detrás de esto. La enseñanza es que Dios puso al ser humano como mayordomo de la creación, a cuidado de la naturaleza, de los animales y de las plantas, a tal grado que lo llega a nombrar. ¿Saben lo que significa nombrar en la cultura judía? Significa darle un destino y significa tener poder y amor sobre las cosas que se nombran. Dios dice, mío eres tú, yo te puse nombre. ¿Qué quiere decir eso que cuando dice Dios, yo te puse nombre, yo me adueñé de ti, yo te amo, yo te voy a cuidar? Entonces cuando Adán, Dios lo pone a poner nombres a los animales, significa, Adán, apropiatelos, ámalos, cuídalos, son lo que yo puse para que tú puedas cuidar, para que tú puedas ser mayordomo, no para que tengas a tus perritos allá amarrados maltratándolos, ¿no? Sino para que los puedas amar. Ese es el significado profundo detrás de esto, ¿no? ¿Cómo era realmente el paraíso? Número 7. No sabemos en realidad cómo era este paraíso. Se nos hace como un jardín en donde hay muchos deleites. La palabra Edén quiere decir deleites.
pero era un jardín. Lo que sí entendemos, este huerto es donde el ser humano disfruta de relaciones amorosas entre seres humanos y en un vínculo muy afectivo y muy cercano con Dios. El paraíso es lo que Jesucristo dice: amen a su prójimo como a sí mismo y a Dios, primeramente a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Ese es el paraíso, el lugar en donde tenemos la relación íntima y una comunión estrecha con Dios, y en donde nos relacionamos armoniosamente con nuestros semejantes. Ese es el paraíso, y eso es lo que vemos que ocurría en Edén. Eso ocurría en Edén. Entonces, ¿cómo era? Cuando cuando nos comportamos de acuerdo a lo que Jesús nos dice, allí está el Edén. Queremos que nuestras casas sean edenes. No necesita usted tener miles de plantas y un río, lo que necesita es tener relaciones afectivas. ¿Convivían todos los animales? En el Edén tampoco se dice que eran todos los animales. Entendemos de nueva cuenta que esto es simbólico. En el capítulo 1, versículos 11 y 12, por favor, Génesis 1, 11 y 12, dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, semilla que esté en él. Sobre la tierra fue así: produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Eso en el 1, 11 y 12, pero en el 2, 4 y 5 dice de la siguiente manera: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase. Hay versiones que dicen traducciones de la Biblia que dicen todavía no había plantas porque no había riego, ni hombre que lo labrase. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Ya dijimos, son relatos diferentes, el del Génesis 1 y el del Génesis 2. No es que estén peleados, simplemente son de redactores, autores diferentes, ¿no? Bueno, ya expliqué el de los animales, y bueno, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta de Génesis 1 y 2? ¿No? Génesis 3 y 4. Pregunta 1. ¿Cómo pudieron Adán y Eva tener otro hijo a esa edad? Su tercer hijo. Bueno, las edades, y con esto quisiera responder al general de todas las preguntas sobre las edades. De nueva cuenta, hay dos versiones. Podemos creerlas como literales: vivieron 600, 700, 900 años. Y hay pastores que dan explicaciones. Como todavía no venía el diluvio, había una capa de agua que protegía en los cielos el planeta Tierra. Como hoy que hay atmósfera, estratosfera, etcétera, había una capa de agua que impedía que los rayos ultravioleta del sol pasaran, y el envejecimiento de las personas era menor, y como su dieta era basada en puras cosas naturales, entonces podían vivir muchos años. Eso dicen algunos pastores. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está, o sea, son las deducciones de esos pastores. Lo que sabemos es que en la antigüedad, todas las culturas de la antigüedad, los chinos, los egipcios, los asirios, los babilónicos, cuando relataban a las edades de sus ancestros, las exageraban para dar a entender que estas personas eran importantes para sus orígenes. A veces las multiplicaban por 10, a veces las multiplicaban por 100, a veces las multiplicaban por 400, a veces las multiplicaban al cuadrado, es decir, la misma edad por la misma edad. Yo tengo 34 años, 34 por 34, ¿cuánto sale? ¿Alguien tiene por ahí una calculadora? Por favor, 34 por 34, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Como 1020 dice? 34 por 34, ¿cuánto es? 1156. Eso era lo que hacían. Cuando llegaban a la edad de 34 años, lo multiplicaban por ese número y decían: ya cumplió 1156 años. Entonces, en la Biblia no es el único escrito antiguo en donde se hacen las edades de esta manera. De hecho, hasta los chinos tienen edades de sus emperadores muchísimo más grandes. Ellos vivieron 10,000 años, 20,000 años, mucho más en sus registros. ¿Significa que estos humanos vivieron esa tal cantidad, miles de años, cientos de años? No, era una costumbre antigua de multiplicar las edades por cierto número para dar a entender que eran los fundadores de esa civilización y que importaban mucho, ¿vale? Entonces, eso era lo que hacían en la antigüedad.
A ver, ¿qué otra? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios? El plan de Dios siempre fue la eterna convivencia con el ser humano y el amor. Entonces, de todas maneras, Dios hubiera insistido en eso. Y si no hubieran desobedecido, hubiéramos estado en ese estado eternamente. Como desobedecieron, Dios buscó las maneras de acercarse al ser humano, porque el ser humano rechazó a Dios. Y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Lamec maldice o dice que el que me hiera será castigado 70 veces 7? Esa está buena. A ver, Génesis, por favor. Está en el capítulo 4. Capítulo 4. Y estamos en el versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y el hermano de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Aquí está, lo que sigue está traducido en futuro, en la Reina Valera, pero en realidad está en pasado, en todas las otras traducciones que usted pueda leer. Que un varón maté por mi herida y a un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec era un hombre déspota, sanguinario y corrupto. Él es el primer hombre que se dice aquí que toma para sí 2 mujeres. Entonces con eso ve cómo está rompiendo el orden que llevaba esa civilización. Y lo que está confesando es que él golpeó a uno y asesinó a otro. Y se burla de lo que Dios dijo, que si alguien mata a Caín, va a recibir un castigo 7 veces. El número 7 quiere decir perfección, o sea, va a recibir un castigo muy fuerte el que mate a Caín. Y Lamec dice, bueno, pues si por Caín va a ser vengado 7 veces, a mí 70 veces 7 más. Es soberbia, Lamec está hablando con soberbia, se cree mucho más importante que sus antecesores y es un hombre sin ley que cree que puede hacer y deshacer lo que él quiera, tomar 2 mujeres, golpear a uno y asesinar a otro. Este es Lamec y por eso dice, yo merezco más, ser vengado 70 veces 7, ¿ok? Ese es Lamec. ¿Qué forma habrá tenido la serpiente? La palabra serpiente en hebreo es la palabra nakhash. Lo vamos a escribir aquí, nakhash. La palabra serpiente es nakhash. Y es muy interesante esa palabra porque significa siseo. ¿Qué es el siseo? El sonido que hace la serpiente. Entonces, cuando la Biblia dice que vino una serpiente, lo que está diciendo no es literalmente un animal llamado serpiente, sino un siseo, un susurro, una voz, un conjuro que viene también se traduce como conjuro, viene al oído de Eva y le dice, con que Dios ha dicho. ¿Alguna vez has escuchado esa voz? Yo sí. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no agarras allí? ¿Por qué no haces allá? ¿Por qué no te vengas de esta manera? Esa voz es el nakhash. Esa voz es la serpiente. Esa voz es el siseo. El que le dice a usted, haz lo malo. Y contra esa voz viene la voz del Espíritu Santo y le dice a usted, haz lo bueno. Es como en las caricaturas, ¿verdad? Cuando ponen el diablito y el angelito. Más o menos funciona aquí de esa manera. ¿Qué forma tenía esa serpiente, esa nakhash? Era un susurro, un siseo. ¿Ok? ¿Dios castiga a Adán y Eva? No, los hace asumir la responsabilidad de sus actos. Porque amar es asumir las responsabilidades de los actos. Ustedes como papás lo saben mejor que yo. Si ustedes dejan que sus hijos hagan a sus anchas, los perdieron. Tienen que afrontarlos con la responsabilidad. Es que es mi hijito, ¿cómo le voy a hacer sufrir? Hágalo, lo necesita. Si el hijo o la hija no enfrenta su responsabilidad, nunca va a ser consciente de sus decisiones y nunca va a poder madurar. ¿Ok? Entonces lo que Dios hace por amor, los hace madurar. A partir de ahora vas a asumir las responsabilidades de lo que hiciste. Y noten que en el relato de Génesis, Dios no maldice a Adán y a Eva. Dios maldice a la tierra y Dios maldice a la serpiente.
Si no me creen, revísenlo y vuélvanlo a leer. Y al que sí maldice es a Caín, pero porque Caín hace lo que Dios tiene prohibido que se haga, que es matar a su prójimo. Y por eso maldice a Caín, porque le dice, has roto esta ley que para mí es sagrada. Pero a Adán y a Eva no los maldice. Maldice a la tierra por causa de Adán y maldice a la serpiente. Pero a Adán y Eva no, léalo. Y luego dice, en el 4:26, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa eso? La palabra invocar en hebreo es kará, y significa llamar o celebrar un culto de manera ordenada. Es decir, los seres humanos comenzaron a tener una ceremonia religiosa. Muy interesante, porque aunque los seres humanos comienzan a invocar el nombre de Jehová, a hacer una ceremonia religiosa a Jehová, más adelante nos damos cuenta que ninguno de ellos realmente escuchaba a Jehová, salvo 2 hombres, Enoc y... ¿quién era el otro? Noé. Enoc y Noé. Entonces de nada les servía su religión, porque realmente no obedecían a Dios. Sigue. ¿Por qué tuvo...? No, este ya es del otro. Bueno, ahí. Génesis 3 y 4, esas fueron las preguntas. ¿Alguien tiene otra de Génesis 3 y 4? ¿Que no hayamos contestado? ¿No? Génesis 5 y 6. Si Noé hubiera obedecido, habría terminado la vida... si Noé no hubiera obedecido, habría terminado la vida de todos los seres humanos. Eclesiastés 3:11, por favor, vamos a buscar Eclesiastés 3:11. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de oportunidades. Y Eclesiastés 3:11 nos revela algo precioso. ¿Ya lo tiene? Eclesiastés 3:11, lea conmigo, por favor, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? ¿Qué puso en su corazón? Eternidad. Dios siempre ha querido darnos vida y vida eterna. Entonces, si Noé no hubiera obedecido, podemos tener confianza en que nuestro Dios hubiese buscado la manera de salvarnos, porque fue capaz de venir Él mismo y encarnar y salvarnos, cuando nos dio una y otra oportunidad. El Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios le dio todas las oportunidades posibles habidas y por haber al ser humano, y el ser humano siempre fracasó. Y cuando ya no hubo más, empezó a anunciar: enviaré a mi hijo, enviaré a alguien, enviaré a mi siervo, enviaré a mi ungido, enviaré a mi hijo. Yo mismo iré allí con ustedes, Dios con nosotros, cuando ya no hubo más, ¿ok? ¿Cuál fue la maldad que Dios vio en el hombre? Maldad en hebreo es ra. Esta respuesta es muy bonita, me encanta mucho. Y significa depravación, adversidad, agravio, injusticia, calamidad, perversidad y ferocidad. Dios vio que el ser humano, sus pensamientos eran de continuo el mal, la depravación, la injusticia, el asesinato, la perversidad, la ferocidad. Y dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Esa palabra arrepintió es nakham. Nakham. Y significa hacer un suspiro fuertísimo. Es similar. Es un suspiro fuertísimo que se puede dar cuando usted siente compasión por alguien, cuando quiere darle consuelo a alguien, pero también cuando se está lamentando de algo o cuando siente deseos de venganza. Dios sintió todas esas cosas a la vez. Cuando ve al hombre como está en su maldad, suspira. Cuando Dios da un soplido, es para darle aliento de vida al ser humano. Y este soplido iba a traer una nueva forma de vida, porque Dios necesitaba eliminar todo lo que estaba mal
para traer nueva vida. Entonces cuando usted dice, sopla sobre mí tu Espíritu Santo, lo que le está diciendo a Dios también es, mata en mí lo que tengas que matar y trae tu aliento de vida. Suspira, como cuando esa vez que te arrepentiste de haber creado al hombre. Y bueno, dice que a Dios le dolió. Esta palabra en hebreo es atzab. Le dolió haber creado al ser humano. Miren, esta palabra atzab en hebreo significa dañar, entristecer, enojar, herir, pesar. A Dios le dolió, le pesó en su corazón, se entristeció, sintió daño en su corazón, pero chéquense esta traducción. Significa también tallar como se talla la madera. Lo que sintió Dios en su corazón fue un tallón como se talla la madera, así de profundo el dolor, con una lija fuerte se le hizo en su corazón al ver. Cada vez que nosotros andamos mal, cada vez que nosotros hacemos cosas que no son correctas, que son de maldad, Dios siente ese tallón en su corazón, se duele por nosotros de esa forma, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que la muerte de Enoc, y cómo es eso de que caminó con Dios? Bueno, Enoc fue arrebatado, se dice que desaparece. Se dice que Dios por su bondad decide llevarlo para que no esté en medio de esa civilización tan malvada. Y dice que caminó con Dios. Esa palabra caminó es halak en hebreo. Halak. Y significa que acudía a Dios. A diferencia de los otros que le hacían una ceremonia religiosa a Dios, Kará, Enoc, halak. Caminaba con Dios, acudía con Dios. No necesitaba tanta ceremonia para acudir diariamente hacia Dios. Por eso dice que se caminó con Dios, acudía diariamente a Él. Esta última pregunta de Génesis 5 y 6, ¿Génesis fue de los últimos libros escritos? Sí, los libros en la Biblia no están escritos en el orden en el que los tenemos. Están ordenados así para que veamos cierta cronología, es decir, un orden en el tiempo. Pero Génesis fue escrito en la época, dicen los expertos, del exilio babilónico, cuando los babilonios se llevaron a los israelitas a su país presos. Ahí fue donde se escribió, y cuando regresaron del exilio babilónico a Israel, ya los liberaron de la esclavitud, regresan a Israel y ahí escriben el libro de Génesis. ¿Para qué? Para recordarles sus orígenes, sus principios, y para que este pueblo que no tenía ánimo y no tenía aliento y no tenía ganas de seguir adelante, puedan de esa manera construir de nuevo su nación y se inspiren y sepan. De hecho, todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es escrito en esa época. ¿Para qué? Para que el pueblo mire y recuerde. Este es nuestro Dios, el Dios que nos creó, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos dio leyes, el Dios que caminó con nosotros en el desierto, el Dios que nos hizo entrar a la tierra prometida. Así que ustedes ahora que están en la ciudad destruida, después de que regresaron de estar esclavos en Babilonia, anímense y cobren ánimo. Y para eso escribieron esto. Las historias se contaban de boca en boca, ¿no? Así transmitían oralmente, ¿no? De generación a generación. Pero cuando los ponen por escrito es en esa época. Muy bien, ya no me dio tiempo de las de Mateo. Les guardo las de Mateo, ¿les parece? Les guardo las de Mateo. Comentarios, hermanos, para que cerremos este tiempo. Hay otras, por ejemplo, ¿por qué tardaban tantos años en engendrar hijos? ¿De dónde sale la mujer de Caín? Todas esas considero que se pueden responder con lo que ya dijimos, ¿verdad? Sí, Liz, ¿ibas a decir algo? Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Dios pone un límite en la edad, ¿no? Para que los seres... Lo que está diciendo ahí es, Dios le pone límites al ser humano para que pueda
para que la maldad no se extienda. Hay que ver en dónde está puesto esa frase, ¿no? Es decir, la maldad del ser humano está, después de que se dan todas esas generaciones y genealogías, tantos años vivieron, es decir, vivieron de una manera muy mala, ¿no? Porque de hecho terminan diciendo cada una de las frases de las genealogías de las generaciones y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Es decir, en ellos no hay vida, no hay comunión con Dios. Murieron. Y entonces Dios dice, voy a limitar al ser humano. El ser humano no puede vivir tanto mal, no puede estar todo el tiempo dentro de esta sociedad de mal, lo voy a limitar. Y de hecho, en Salmo 90, si podemos ver en Salmo 90, ese límite de edad se reconoce como aún mayor, porque dice aquí el salmista en el Salmo 90, en el versículo 9 y 10, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces lo que está diciendo aquí es Dios ha limitado al ser humano para que no tenga que vivir en la maldad durante tanto tiempo, ¿no? Y las dos posibilidades son, aquí de nuevo están abiertas, ¿no? Si creemos en esto como números literales, Dios puso un límite para que el ser humano no sufriera tanta maldad, cuidando siempre Dios al ser humano. Si creemos que son números simbólicos, como lo que ya expliqué también, Dios pone un límite para que el ser humano pueda vivir dentro de un orden y no tenga que padecer tanto. A pesar del mal que hace el ser humano, Dios siempre se preocupa por el ser humano, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Queja? Sí, hermano. Ajá. ¿Por qué qué? ¿La genealogía no empieza desde...? Sí, bueno, las genealogías, la tengo, por supuesto que la tengo aquí. Las genealogías, en la cultura hebrea, para ellos era importante como rastrear los nombres más importantes de los que una persona provenía. Y ellos sabían, en esa época, se consideraban judíos puros que tenían como muy bien registrado su línea de ascendencia, de dónde venían, sus ancestros. Y cuando escribían una genealogía, no era necesario poner los nombres de todos los que participaron, sino como los nombres más simbólicos. En este caso, Mateo decide hacer una genealogía rastreándolo a partir de Abraham, y de ahí poner 14, tres generaciones de 14, ¿no? Este es un número acomodado. El 14 es 2 veces ¿qué? 7. El 7 es perfección y el 3 es el número de Dios. Entonces pone como que el tiempo de Dios fue perfecto para que llegara el Mesías. De hecho, si comparamos esta genealogía con la de Lucas, es muy diferente, porque la de Lucas sí empieza desde Adán y tiene otros nombres que la genealogía de Mateo no tiene. De hecho, vienen algunos nombres en cuanto se dice fue hijo de tal, cambian algunos datos ahí entre Mateo y Lucas. Lo que han propuesto los expertos es que la de Mateo es la genealogía de José y la de Lucas es la genealogía de María. La han puesto de esa manera, pero no es necesario que Mateo narre hasta Adán, porque es sabido por todos que el principio es Adán. Entonces él lo pone a partir del patriarca de la fe, porque ve en Jesucristo el cumplimiento de la promesa de la fe. Por eso empieza con el padre de la fe. Y de hecho por eso pone allí a 4 mujeres. Pone a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé. ¿Qué tienen en común todas estas 4 mujeres? Bueno, tienen muchas cosas en común. Que son mujeres que enfrentaron episodios en donde sus hijos fueron de dudosa procedencia, pero que a pesar de eso, Dios utilizó a estas mujeres para mover la historia de Israel. A todas. Tamar, si se acuerdan, se acuesta con su suegro, se disfraza como prostituta para engañarlo, y después cuando el suegro dice, ay, ¿por qué estás embarazada? Le dice, el hombre de quien es este báculo y estas cosas fue el que me embarazó, y el suegro dice, ching, ¿qué hice?
¿no? Y entonces ya la bendice y le tiene que dar ahí el reconocimiento a su hijo. Ahí Rahab también es de otro, y además eran extranjeras, era de otro pueblo y se arriesga a ayudar al pueblo de Dios, y el nacimiento de su hijo también es dudoso. Ruth, como lo estamos viendo en el estudio de escuela dominical, también. Y Betsabé, ni se diga, se dice que Betsabé se estaba bañando cuando David la ve. Ese baño era el baño ceremonial que hacían las mujeres después de su menstruación. Por lo tanto, Urías no pudo haberla embarazado porque ella acababa de tener su periodo, y cuando la llama David, que la ve que está teniendo esos ritos de purificación bañándose, él es el que la embaraza. Entonces, estas 4 mujeres tuvieron hijos de dudosa procedencia, pero las 4 se arriesgaron a impulsar la historia de Israel, porque cada una de ellas a su manera luchó para poder hacer que esta historia del pueblo en la salvación siguiera hacia adelante. Por eso es que son reconocidas en esa genealogía, y por eso es que las pone como antecedentes el evangelista, para que diga finalmente, y María también. Pero a diferencia de las demás, María no conoció varón, no tuvo relaciones sexuales con los demás, ¿no? Entonces las genealogías, respuesta breve, se podían acomodar según el que los relatara, de acuerdo a los propósitos que la persona tuviera. Por eso no era necesario hacer la lista completa, porque si no serían páginas y páginas y páginas. Pone como a los más emblemáticos, y se podían saltar a los que pensaran que eran como maldecidos por Dios o hubieran tenido una historia medio rara, etcétera. El criterio del que lo escribía podía ser a discreción de lo que él quisiera. Muy bien. Bueno, ya hay otras de Mateo, pero ya después las platicamos, ¿ya? Veré si hago una transmisión o algo así para responder las de Mateo. Muy bien, hermanos, oremos, vamos a ponernos de pie. Espero que haya sido de utilidad para usted estas respuestas. Procuraré ser más breve la próxima. Oremos. Bendito Señor, gracias, Señor, por permitirnos llevar esta semana, Señor, estos días de lectura bíblica. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a poder seguir resolviendo nuestras dudas en ti. Ilumina nuestros ojos espirituales para entender los principios de lo que quieres revelarnos en tu palabra. Y bendice, Señor, el tiempo de lectura de mis hermanos que dedican, Señor, a poder estar estudiando día con día, Señor, lo que tú quieres enseñarles. En el nombre de Jesús. Amén.